Bien, buenas noches a todas las hermanas y los hermanos que se unen a esta reunión eh, vía Zoom. No sabemos cuándo vamos a poder volver a la normalidad, digamos, de las reuniones en nuestras iglesias locales, pero gracias al Señor tenemos este recurso. En Canadá, en Estados Unidos ya están autorizando a algunas iglesias a congregarse, aunque con bastantes medidas. Un amigo mío me comentaba ayer, ayer o antes de ayer, me comentaba que por primera vez tuvieron la cena en Toronto, pero con muchas medidas, y dieron la posibilidad de escoger quienes querían quedarse en casa nomás y seguir la reunión vía Zoom, y los que querían ir a la reunión fueron. Interesante la experiencia que hicieron, um, y a lo mejor en algún momento va a haber que considerar algunas cosas para nosotros acá también. Bueno, eh, tratamos de avanzar en lo que el Señor nos permita avanzar en este tiempo, y en lo que me corresponde a mí es poder compartir con ustedes la palabra del Señor, poder compartir con ustedes acerca del libro de Gálatas. No pude compartir la pantalla hoy día, no tenía algo realmente que me convenciera como para usarlo y con ustedes, así que van a tener que ver el monitor grande solamente, van a tener que ver mi cara todo el tiempo. Eh, pero espero que podamos avanzar. La semana pasada eh, estuvimos, estuvimos comenzando esta epístola del apóstol Pablo a los Gálatas. Estuvimos haciendo una introducción a esta carta, que tiene, como decíamos la semana pasada, tiene bastantes peculiaridades. Es una carta no escrita a una iglesia específica, ¿verdad? Las cartas que Pablo escribió a iglesias, ¿verdad? Eran iglesias específicas. Él escribió unas cartas particulares, personales, Timoteo, Tito, Filemón, y el resto eran cartas dirigidas a lugares específicos. En cambio, Gálatas pertenece más bien, Gálatas describe un grupo, Gálatas describe una zona del Asia Menor, probablemente corresponde a lo que se conoce como Galacia Sur. Hay una sección de Galacia, el norte, el sur, y lo más probable es que esto está dirigido hacia la zona del sur. ¿Cuántas iglesias están ahí incluidas? Bueno, no sabemos exactamente cuántas, pero una comparación con el relato que tenemos en Hechos de los Apóstoles nos permitiría por lo menos sugerir que estarían iglesias como Antioquía, como Iconio, como Listra, Derbe, y a lo mejor algunas otras más. La carta también es peculiar, y hoy día vamos a ver un par de cosas más en cuanto a su peculiaridad, en el sentido de que eh, es una carta que fuertemente defiende la doctrina de la justificación por la fe, en vista de la intromisión de falsa enseñanza a través de eh, personas que aparentemente habían llegado de Jerusalén. Dijimos la semana pasada que vamos a intentar eh, vamos a dar el beneficio de la duda en el sentido de que es probable que bien podrían haber sido creyentes con un trasfondo judío y que no querían o no entendían que ya no era necesario seguir la ley de Moisés como era la costumbre de cualquier persona de nacionalidad judía, y cualquier judío piadoso, cualquier judío religioso del primer siglo, era estrictamente formado en la ley, y entonces era muy difícil para ellos seguramente desligarse de un montón de cosas que estaban muy asociadas con su identidad como nación también.
El apóstol Pedro entendió que no era necesario ya empezar a hacer estas cosas, y por supuesto el apóstol Pablo también fue quien se convirtió en el campeón de la libertad que hay ahora en Cristo, ¿no? Sin la necesidad de tener que guardar o seguir la ley de Moisés para conseguir un estatus delante de Dios. Otra peculiaridad que tiene esta carta es que la manera en que Pablo escribe es muy intensa, es muy, podríamos decir, emocionalmente muy abierta. Hay expresiones del apóstol Pablo que son muy, muy fuertes, que probablemente nosotros no usaríamos para referirnos a hermanos de una iglesia local, cuando le llama Gálatas insensatos. Me parece que la NTV que dice Gálatas estúpidos, y dice, uy, y inmediatamente cuando escucha la palabra estúpido, inmediatamente piensa, wow, eso es como muy fuerte, pero esa es la idea de lo que Pablo quiere hacer. Y esto es importante porque, como he dicho otras veces, la escritura, cualquier libro de la Biblia, los profetas, las cartas, están no solamente escritas, están escritas de una cierta manera para provocar un efecto. Y Gálatas evidencia eso a través de sus páginas. Otra peculiaridad tiene que ver con la manera en que Pablo abre la carta. Vamos a leer ahora el capítulo 1, versículo 1. Dice, Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre. Y esto ya inmediatamente llama la atención, ¿verdad? Porque la manera en que él abre la carta es, en términos generales, estándar, en términos generales muy similar a lo que él hace con otras cartas, pero vamos a ver algunas peculiaridades. Por ejemplo, Pablo apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios. Y todos los hermanos que están conmigo. A las iglesias de Galacia, gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Si uno compara cómo Pablo comienza otras cartas, se va a dar cuenta de que la salutación inicial es un poquito más larga de lo que él generalmente hace. Romanos podría ser una excepción cuando él hace la salutación inicial, típico de una carta de la cultura greco-romana del primer siglo. Pero Romanos va un poquito más, se expande un poquito más, que interesantemente, como vamos a ver con Gálatas, comienza a introducir cuál va a ser el tema central, y ese tema central puede ir ramificándose hacia otras áreas, ¿verdad? Pero en Romanos Pablo dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio, y él comienza a expandir esa idea en cuanto al Evangelio que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibo, y comienza realmente a desarrollar un punto que parte con la idea del concepto de Evangelio. Y finalmente en el versículo 7 dice, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Si uno compara ese saludo con, por ejemplo, 1 Corintios, son solamente 3 versículos, la salutación inicial. El saludo inicial, él se identifica como apóstol por la voluntad de Dios, identifica a un colaborador, a un consiervo, que es Sóstenes, y luego a quien se dirige la carta a la iglesia de Dios que está en Corinto, versículo 3, gracia y paz a vosotros. 2 Corintios uno encuentra algo similar,
incluso más cortito, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, ahora con Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corinto, versículo 2, gracia y paz a vosotros. Efesios, Filipenses, también 2 versículos, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a los que están en Filipos, con los obispos y diáconos, gracia y paz a vosotros. Efesios, 2 versículos, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso, gracia y paz a vosotros. Lo que estoy tratando de mostrar es que el saludo inicial, por lo general, es corto. Ya vimos que en Romanos, Pablo se extiende un poquito más cuando entra al tema del Evangelio, que va a ser finalmente el tema central de Romanos, en mi opinión. El tema principal de Romanos es el Evangelio. En Gálatas vamos a ver algo también similar. En Gálatas vamos a ver que el saludo se extiende, pero se extiende a partir de la idea de la gracia, que está en el versículo 3. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, hasta el versículo 3, eso habría sido un saludo, digamos, relativamente normal, relativamente estándar. Entre paréntesis, es tentador pasar rápido por el saludo, porque aparentemente es algo, digamos, de buena crianza, establecer un saludo que vaya a los creyentes. Y es tentador entonces pasar rápido por ahí, porque aparentemente no va a haber mucho que extraer. Sin embargo, el saludo y todos los saludos de las cartas siempre contienen algo que vale la pena detenerse para pensar y analizar. Pero de nuevo, en el caso de Gálatas y Romanos, encontramos esta característica de un saludo inicial, un poquito más extenso, donde Pablo comienza a introducir desde ya lo que va a ser el tema que él va a tratar en la carta. Ahora, a diferencia de los Gálatas, luego del largo saludo del versículo 1 al 7, Pablo introduce una especie de introducción donde habla de su deseo de ir a Roma y habla otra vez de, por ejemplo, habla de los hermanos en Roma, que ha escuchado de la fe de ellos, que se divulga por todo el mundo. En el versículo 9 habla de que él hace mención de ellos en sus oraciones. En el 10 habla de rogando de que de alguna manera pueda ir por la voluntad de Dios a visitarles. En el 11, porque deseo veros. Eso no está en Gálatas. En Gálatas está el saludo inicial e inmediatamente entra en el tema, ¿verdad? Inmediatamente va al punto que él quiere comenzar a tratar. Y eso tiene mucha relación con el tono que tiene esta carta, porque es un tono, como dice el apóstol Pablo aquí en los Gálatas un poquito más adelante, quisiera cambiar de tono, ¿verdad? Dice, hijitos, en capítulo 4, versículo 19, dice, hijitos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. En el 20 dice, quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono. Y claramente el apóstol reconoce que el tono que está usando no es el tono que probablemente a lo mejor él hubiese querido usar. Y la razón por la cual él usa este tono es por lo que dice en el versículo 20, pues estoy perplejo. La idea de que el apóstol Pablo está asombrado o perplejo no es nueva, ya la introdujo aquí en el capítulo 1, versículo 6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado, etc. Así que la razón por la cual Pablo no ocupa tinta en decir, hermanos, los quisiera ir a ver, siempre oro por ustedes, yo escucho de su fe que crece, nada de eso está en el inicio de Gálatas. Pablo inmediatamente, luego del saludo que vamos a ver ahora, luego del saludo dice, estoy maravillado, estoy asombrado, y luego dirá en el capítulo 4, estoy perplejo. Como veíamos la semana pasada, la situación que los Gálatas enfrentan es una situación que, dicho de otra manera, Pablo no exagera su perplejidad, Pablo no exagera su sorpresa. Lo que él está diciendo al estar sorprendido, perplejo, asombrado, no es solamente retórica, es su real
sensación, es su real sentir en cuanto a la situación que los gálatas están enfrentando. Y esa situación y esa perplejidad que tiene el apóstol Pablo viene por el hecho de que ellos han aceptado, han abierto la puerta a la falsa idea de que el evangelio y que tiene que ver con la justificación por la fe necesita de algo más. Y eso es lo que Pablo va a rebatir en esta carta. La justificación, va a insistir el apóstol Pablo, y no solamente la justificación, sino que lo que viene de la mano con la justificación, o si quiere posterior a la justificación, que es una vida que agrada a Dios, una vida de santidad, si usted quiere, una vida en el Espíritu, eso no se logra, no se nutre ni se consigue a través de la ley de Moisés, sino a través del Espíritu. En otras palabras, como el apóstol Pablo dirá, estos gálatas corrían bien, pero alguien los estorbó para no obedecer a la verdad. Y eso es trágico. Es trágico que un grupo de creyentes, es trágico que un creyente vaya corriendo bien y por la influencia de otros, por lo que escucha de otros, su carrera cristiana se vea entorpecida, se vea afectada de una manera negativa, como el apóstol Pablo va a ver aquí. Los 3 primeros versículos entonces del capítulo 1 todos los versículos del 1 al 5 son la salutación, pero podríamos decir que del 1 al 3 está de alguna manera lo normal de un saludo, aunque inmediatamente el apóstol incluye esta frase que es muy interesante, no de hombres, noten ustedes que ocupa el plural, y luego dice ni por hombre, singular, ¿ya? Sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. ¿Por qué el apóstol abre el saludo de esta manera? La Reina Valera sigue de buena manera el texto griego. Pablo apóstol no por hombre, no de hombres, y la preposición de, en la preposición griega apo, que podría indicar procedencia, ¿ya? Y la idea que el apóstol Pablo está diciendo aquí es que su apostolado no es el resultado de una designación humana, ni en su intención, ni en su llamado, ni en su materialización. El apostolado del apóstol Pablo no es el resultado de una actividad o iniciativa humana. Ahora, a mí me parece que esto es bastante importante porque, como decía hace un rato, lo que Pablo está diciendo al inicio de esta carta ya comienza a dar luces de lo que él va a tratar en esta carta. Yo he mencionado el tema en general, ¿verdad? El tema de la justificación por la fe y todas sus consecuencias, pero también es probable que también su autoridad apostólica estaba siendo cuestionada. Y eso es obvio, porque cualquier persona que venga con un mensaje diferente al que él predicó, como dice más abajo, dice, del mensaje, si alguien nos predica un mensaje diferente del que os hemos anunciado, dice en el versículo 8, si alguien viene con un mensaje diferente, claramente, y que obviamente cuestiona, que minimiza o quizás socava el mensaje que el apóstol Pablo dio, está apuntando o está cuestionando la autoridad apostólica del apóstol Pablo, en primer lugar. En segundo lugar,
creo que cuando Pablo dice no de hombres, es decir, no procedente de hombres, me parece que hay una intención allí en el capítulo 2, en el versículo 11, dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. ¿Por qué es importante esto? Porque es la misma preposición griega, apo. Pablo ocupa la misma preposición en el capítulo 11 para referirse a aquellos que venían de Jacobo, que venían de parte de Jacobo, que venían en nombre de Jacobo, con la autoridad de Jacobo, en fin, como sea. Pablo de inmediato en el versículo 1 comienza, como decíamos en Chile, rayando la cancha, poniendo los límites. Dice, soy apóstol, pero no de hombres. Y luego dice, ni por hombre. Aquí hay un cambio de preposición, dos preposiciones, la primera es apo, la segunda es dia, y puede ser que a lo mejor no tenga tanta relevancia desde el punto de vista exegético, ¿verdad? Para interpretar el texto. Algunos piensan que realmente simplemente es una variación estilística, otros comentaristas piensan que podría indicar agencia, es decir, él no viene de parte de hombres, ni fue asignado por ningún hombre en singular. Lo importante de esta primera frase es lo que viene después, sino por, número 1, Jesucristo, y número 2, y por Dios el Padre que le resucitó de los muertos. De entrada, entonces, el apóstol Pablo está dejando en claro que su apostolado, la palabra apóstol significa enviado, ¿verdad? La palabra se asocia con la idea de enviar a alguien. Y el apóstol Pablo, su apostolado, la naturaleza de su apostolado, en el sentido de la iniciativa, de la designación de ese apostolado, no es por iniciativa humana, ni es por autoridad humana, sino que es exclusivamente y a través de Dios. Jesucristo y por Dios, el Padre, que lo resucitó de los muertos. Esa es la autoridad que el apóstol Pablo está inmediatamente desenfundando al inicio de esta carta. Luego en el versículo 2 el apóstol dice, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Los hermanos que están conmigo, no es claro a quiénes se refiere, pero podría referirse a los colaboradores que constantemente estaban con el apóstol Pablo. Quizás podría referirse a los hermanos que en algún momento habían estado con él trabajando en esa área. Lo importante de la expresión los hermanos que están conmigo es que lo que Pablo va a decir en esta carta no es, aunque tiene la autoridad de Dios por haber sido designado como apóstol por Dios, por la voluntad de Dios, pero el hecho de que haya otros con él significa que lo que él dice, él no está solo en lo que está diciendo, ¿ya? Él no está solo en lo que está afirmando, él está avalado por Dios y avalado por estos hermanos. En el versículo 3 dice, gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre, de nuestro Señor Jesucristo. Pablo menciona otra vez a Dios el Padre y otra vez al Señor Jesucristo, aunque invierte el orden, ¿verdad? Primero Dios el Padre y luego el Señor Jesucristo. Probablemente porque eso coincide con lo que inmediatamente va a decir, que se relaciona
con lo que el Señor Jesús ha hecho. Ahora, gracia y paz son obviamente no solamente los buenos deseos que el apóstol Pablo tiene hacia los creyentes, sino que realmente es la intención del corazón del apóstol que los creyentes estén disfrutando de la gracia y de la paz de Dios. Lo cual es llamativo porque esta es una de las cosas que justamente no está pasando con los Gálatas. Más adelante el apóstol Pablo dirá, hay algunos que os perturban, ¿verdad? Aquí mismo en el versículo 7, no que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban. Y eso es justamente la pérdida de la paz. La ausencia de paz no siempre es guerra, la ausencia de paz a veces puede ser simplemente perturbación. Y el apóstol Pablo lo que desea aquí es que los creyentes puedan gozar de la gracia, algo que está siendo cuestionado por el mensaje que ellos han aceptado de parte de los falsos maestros. Versículo 4 dice, bueno, el versículo 3 termina, y de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Hay tres cosas importantes, o cuatro quizás. La primera es la idea del Señor dándose a sí mismo. Esto coincide con lo que encontramos en otros pasajes de la Escritura, la muerte voluntaria del Señor, ¿verdad? Y luego, en segundo lugar, tenemos por nuestros pecados. La preposición por es debatida aquí. Hay otra preposición en otras variantes textuales que podría decir, quizás, traducirse en relación con nuestros pecados. Pero la mayoría de los comentaristas más serios prefiere la preposición hiper, que tiene la idea de sustitución, y que es la idea aquí. La muerte de Cristo es sustitutoria, ¿ya? La muerte del Señor es sustitutoria, el cual se dio a sí mismo por, es decir, en lugar de, o como el sustituto de, ¿verdad? Nuestros pecados. Y luego viene esta expresión que es muy importante, que es la pequeña preposición, la pequeña palabrita para. Hace muchos años atrás aprendí de nuestro querido hermano Evis Carballosa, aprendí algo que él decía, cada vez que encuentres un para. Y ese consejo sigue vigente en el día de hoy. Estas pequeñas palabritas que a veces no les ponemos mucha atención, como las preposiciones, o como una conjunción, que es lo que realmente tenemos aquí, son una especie de indicador, una especie de letrero que nos dice, pon atención, ¿verdad? Él se dio a sí mismo por nuestros pecados. La pregunta que uno puede hacerse aquí es, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué el Señor se dio por nuestros pecados? ¿Pero para qué? Alguien diría, bueno, para que no vayamos al infierno. Para que no vayamos a la condenación. Y eso es correcto, ¿verdad? Pero eso no es lo que Pablo dice aquí. Eso podríamos encontrarlo en otro lugar, pero no es lo que Pablo dice aquí. Pablo dice, para librarnos. La idea quizás aquí mejor es rescatarnos. Para rescatarnos del presente siglo malo. Y eso es conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Vamos por parte aquí. La idea de librar, yo mencionaba la semana pasada, que Pablo de alguna manera ya comienza a introducir, ¿verdad? Ya nos hemos dado cuenta cómo el apóstol Pablo está introduciendo parte de los temas que él va a tratar. Por una parte está el cuestionamiento a su autoridad apostólica. Pablo, en número 2, en segundo lugar, Pablo se desmarca
¿ya? Él se desmarca de cualquier asociación humana que tenga que ver o que pueda influir en la autoridad del mensaje que él está entregando. Ya mencionaba yo que algunos vinieron de parte de Jacobo, que eran de la circuncisión, y es probable, es posible que ellos decían, mire, allá el hermano Jacobo dice esto. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, que es un pasaje de alguna manera relacionado a este evento, los apóstoles dicen, nosotros no le hemos dicho nada a nadie. Cuando dicen, bueno, no lo tengo aquí, el versículo, pero está en el capítulo 15, cuando mandan una carta, versículo 24 del capítulo 15, por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Ahora, dijimos la semana pasada que lo que sucede en Hechos 15 probablemente es posterior a lo que está pasando en Gálatas, pero la idea es similar. Algunos han llegado, han dicho, mire, esto es lo que los pilares dicen en Jerusalén, esto es lo que los jefes dicen en Jerusalén. Eso se niega en Hechos 15, no sabemos nada aquí de Gálatas, pero ya que Pablo dice que vinieron de parte de Jacobo, podría ser que ellos estaban diciendo, venimos de parte de Jacobo, y esto es lo que Jacobo dice. Pablo dice, mi apostolado no fue designado por hombre, no vengo de hombre, no fui designado por hombre, mi apostolado es algo que Dios ha establecido. Entonces en el versículo 4 Pablo dice, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos. Y yo decía que Pablo introduce los temas que él va a tratar, ¿verdad? La autoridad cuestionada. Y ahora el tema de la libertad en Cristo, que es un tema fundamental en Gálatas. Querer recibir, querer someterse a una clase de enseñanza que le agrega algo al Evangelio es ponerse bajo un yugo del cual el creyente ha sido librado. Y es muy llamativo lo que Pablo dice aquí, para librarnos no del infierno, no de la condenación, eso está bien, pero no es lo que Pablo dice, para librarnos del presente siglo malo. ¿Cuál es la pregunta que el intérprete debe hacerse? ¿Cuál es la pregunta que usted, hermana, hermano, que está estudiando la Escritura, que quiere analizar el versículo? ¿Cuál es la pregunta que debería hacerse? ¿Qué significa, verdad? ¿Qué es este presente siglo malo? Bueno, Pablo ocupa la expresión, esta palabra siglo, esta palabra que se ocupa aquí, siglo, que a veces tiene la idea, la palabra griega aion, que aparece en otros lugares, Pablo ocupa a menudo, que se asocia con el mundo, que se asocia con una manera de pensar, que se asocia con la mentalidad de una cultura. Se asocia con la mentalidad de una cultura. La manera en que la cultura piensa, la manera en que una cultura hace las cosas sin considerar a Dios, por supuesto. Pablo le llama a este ambiente, Pablo le llama a esta esfera, que se traduce aquí aion, le llama malo, el presente siglo malo. ¿Qué es lo llamativo? Me parece que el apóstol Pablo intencionalmente ocupa esta clase de expresión para conectarlo con la idea de que alguien debe guardar la ley de Moisés para asegurar su estatus delante de Dios, número uno, o para ser más santo, número dos. ¿Por qué? Porque la ley, en un sentido, y todas esas ordenanzas humanas y tradiciones de las que Pablo habla más abajo, en el versículo 14, las tradiciones de mis padres, pertenecen a este siglo, pertenecen a este tiempo.
pertenecen a esta época. Por tanto, es temporal. Tenía una función, ¿verdad? Pero creo que también Pablo está conectando lo que va a decir más adelante en relación con creyentes que tenían una relación más cercana con el mundo pagano, el mundo gentil. En el capítulo 4, versículo 3, así también nosotros cuando éramos niños estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. En el versículo 8, ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses, mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es posible que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Decía la semana pasada que esa expresión rudimentos es una palabra más bien difícil, un concepto difícil quizás para nosotros de entender por nuestra mentalidad del siglo XXI. Pero en el primer siglo la palabra rudimentos, ¿verdad?, se asociaba con aquellos elementos básicos de la naturaleza. A veces se asociaba con elementos básicos como el fuego, como el agua y otras cosas que estaban asociados a deidades. Y en un sentido, los gentiles eran esclavos de ese sistema. Así como un judío que pensando que guardando todas estas tradiciones que el apóstol Pablo menciona en el versículo 14, que pensando que exclusivamente a través de la circuncisión podría tener acceso a las promesas de Dios y llegar a ser parte del pueblo de Dios y ser declarado justo a los ojos de Dios. Pero finalmente eso no podía ocurrir, producía esclavitud y no libertad. Los gentiles también, de la misma manera, estaban atados a su propia clase de esclavitud en su propia religión. Todo eso el apóstol Pablo, sea el sistema religioso judío, o sea el sistema religioso pagano, pertenecen a un siglo, a un tiempo, a una época. Y los creyentes han sido librados, rescatados de ese sistema. Han sido rescatados de esa situación. Otra cosa que es llamativa de este pasaje es que el apóstol Pablo ocupa este vocablo libertar, el verbo griego exaireo, que solamente aparece 8 veces, 7 veces más, aparte de esta, 8 en total, en el Nuevo Testamento. Pablo nunca ocupa este verbo para hablar de la palabra libertad, él ocupa otro vocablo que va a aparecer, por ejemplo, en el capítulo 5, en el capítulo 4 aparece varias veces, hablando de, ¿verdad?, la libre y la esclava, etc. En el capítulo 5 él hablará otra vez, está firme pues en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Pablo ocupa otro vocablo diferente. Hay un nombre, no me acuerdo quién fue, estoy confundido, no sé si fue un jugador de fútbol o un soldado, para que vean mi confusión. Pero alguien en Chile se llamaba Eleuterio Ramírez. Y los que sepan de historia me pueden decir quién fue. Eleuterio, hay un nombre por lo menos en Chile, Eleuterio. Eleuterio se asocia al vocablo que Pablo está ocupando para libertar. Pero ese no es el vocablo que Pablo ocupa aquí en el capítulo 1 y versículo 4. El vocablo librar, exaireo, es un vocablo que podría traducirse también rescatar. La idea aquí es ser rescatado de un peligro, ser librado de alguna clase de sufrimiento, ser librado de alguna clase de opresión. Aparece el Señor lo ocupa en Mateo para hablar de sacar el ojo derecho si que te es ocasión de caer. Alguien me dice que Eleuterio Ramírez es un militar. Muchas gracias para la hermana que me dio el dato.
El apóstol Pablo ocupa este vocablo y creo que la razón, bueno, hay más de una razón. Algunos piensan que Pablo está citando un himno cristiano aquí en estos versículos. Mi opinión es que creo que él está conectando el vocablo con la liberación de Israel, que es el vocablo griego que ocupa la Septuaginta. Acuérdense que la Septuaginta es la versión griega del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento se escribió mayoritariamente en hebreo, pero el texto fue traducido al griego alrededor del siglo III antes de nuestra era. Ahora, el vocablo aparece, por ejemplo, en Génesis 32, cuando Jacob ora a Dios y le dice, líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo, ¿ya? Jacob pide ser librado. Exaireo es el verbo que lo ocupa. Pero la conexión interesante, me parece a mí, que Pablo hace aquí con el Antiguo Testamento, es lo que encontramos en Éxodo 3 y en otros pasajes del Antiguo Testamento, pero en Éxodo 3:8, cuando el Señor habla con Moisés y le dice, he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo y del jebuseo. Cuando el Señor habla con Moisés ahí, en Éxodo capítulo 3, el Señor le dice, yo los voy a librar, los voy a rescatar de una condición de esclavitud y los voy a llevar a una tierra buena, donde podrán crecer, podrán florecer. Noten el cambio es de esclavitud a libertad. Entre paréntesis, cuando el Señor da la ley en el monte Sinaí, yo no creo que Pablo tiene ese concepto de mente cuando él está hablando de la ley. Porque en otras partes el mismo apóstol Pablo dirá que la ley es buena y es santa. La Torá, la instrucción, la ley, la Torá dada por el Señor a Moisés en el monte Sinaí, no era para reesclavizar a la nación de Israel. Dios no libra a Israel, no le quita a Israel un yugo para sacarle y ponerle otro yugo. Cuando Dios libera a Israel, lo libera, lo hace libre, ¿para qué? Bueno, ¿qué es lo que Moisés dice a Faraón cuando va donde él para que lo deje salir? Para que el pueblo vaya y adore. El pueblo está, su esclavitud no solamente tiene que ver con lo que ellos sufren, la opresión que sufren, lo cual por supuesto es malo y lo cual el Señor ve, pero el principal problema de Israel es que está limitada, como nación, está limitada, está impedida de adorar a Dios. No puede hacerlo, está en un estado de opresión y de esclavitud. Dios libera, Dios rescata a Israel y lo lleva a una tierra donde tendrán toda la libertad para poder tener una relación con el Dios que los rescató. Ese es el vocablo que Pablo ocupa aquí. Dios rescató a Israel. Hay un pasaje que quizá, porque lo he leído en Concepción, creo, o lo he mencionado, pero a mí me encanta lo que el Señor le dice a Israel cuando están justamente en el monte Sinaí y dice en el capítulo 19 y versículo 4, vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. El rescate de Israel no es simplemente ser cambiado de tierra, donde están oprimidos, a una tierra donde ahora pueden hacer todo lo que ellos quieran. El principal objetivo de la liberación de Israel es que ellos puedan tener una tierra donde puedan vivir y disfrutar de una relación con Dios. No fueron rescatados de un yugo para recibir otro yugo.
De la misma manera la iglesia, hermanos y hermanas, de la misma manera usted y yo, hemos sido librados del presente siglo malo, con todo lo que pertenece a este tiempo, incluyendo la religión, incluyendo cualquier idea que quiere hacerle creer a usted que no es lo suficientemente bueno si solamente confía en el Señor, si solamente confía en la cruz, si solamente confía en la resurrección, si solamente confía en el Señor Jesucristo como su Salvador. El legalismo, que es uno de los problemas que hay aquí en Gálatas, lo que hace es imponer una carga que Dios nunca puso. Y el apóstol Pablo dice, Él se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos de la misma manera en que Dios libró a Israel y le llevó a una tierra para que pudiera disfrutar de una relación con Él. De la misma manera, el Señor ha librado a los creyentes del presente siglo malo, para que entremos en una relación permanente con Dios que se nutre gracias a la presencia del Espíritu Santo dentro del creyente. Otra razón por la cual pienso que Pablo ocupa esta palabra específicamente es porque justamente se asocia con la nación de Israel y con todos los privilegios y con todas las promesas que Dios tenía para ese pueblo. Pablo ocupa el mismo vocablo para hablar de los creyentes, de la iglesia, que goza en ese sentido del mismo estatus y quizás aún mayor. Pablo va a hablar de esto más adelante, cuando habla del creyente Abraham, y que todos los que creen con la misma clase de fe que Abraham tuvo, disfrutan de esa bendición. Son herederos, somos también herederos de las promesas. Otra cosa importante del versículo 4 es que se dio a sí mismo para rescatarnos de este presente siglo malo conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Lo que Cristo hace es conforme a la voluntad de Dios. Ese era el plan. Y si ese era el plan, significa que todo aquello que no calza dentro de ese plan debe quedar descartado, debe quedar fuera. Termina diciendo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Esto también es extraño porque no es común ver al principio una doxología como esta. Generalmente se ve al final. Pero Pablo inmediatamente incluye estas palabras de gloria y de alabanza y de honra al Señor. A partir de aquí entonces, a partir del versículo 6, Pablo va a entrar en el tema, pero ya él ha preparado el terreno. Su autoridad no es humana. Él no ha sido enviado por hombres. Por tanto, no hay intereses creados. No hay intereses creados. En segundo lugar, él es un mensaje que habla de la libertad con la cual Cristo nos liberó. Y mencionaba, y terminamos la semana pasada hablando de esto, ¿verdad? Capítulo 5, versículo 13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. A libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque la ley, ve que la ley no es mala por sí. La ley en toda esta palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Aquellos que estaban interesados en cumplir la ley, dice el apóstol Pablo, y que querían circuncidarles porque de esa manera están cumpliendo la ley. Pablo dice, no es necesario. Si alguien quiere cumplir la ley, mire, ahí está. Hay un mandamiento que la resume entera. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El apóstol Pablo entonces va a insistir en que el creyente, el hermano y la hermana, ha sido librado. Y esa libertad no es para hacer lo que se nos dé la gana, es la libertad de la misma manera en que Israel fue librado para entrar a una nueva tierra, para tener una relación con Dios. De la misma manera el creyente ha sido librado
del presente siglo malo para entrar en una relación que es permanente con Dios, que se nutre no a través de cosas externas. No se nutre. El creyente no crece espiritualmente por hacer cosas externas. El creyente crece espiritualmente cuando el Espíritu Santo está obrando en el creyente. Así es como crece. Y los únicos instrumentos que el Espíritu va a usar, el único que va a usar probablemente es la palabra. Bueno, vamos a quedar hasta ahí por ahora, porque ya pasó el tiempo, son las 8 y algo, 8:03. Vamos ahora. Padre, gracias por la gloriosa persona de tu Hijo, quien se dio a sí mismo por nosotros, se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos, para cambiar esa condición triste de esclavitud y de opresión y poder llevarnos, conducirnos a una relación con Él, contigo. Somos ahora tu pueblo, somos ahora tus hijos para siempre, gracias a su muerte y su resurrección. Ayúdanos a aprender lo que es ser libre en Cristo. Ayúdanos a vivir la libertad que tenemos en Cristo. Que esa libertad sea para que las virtudes de Cristo puedan aparecer y desarrollarse en nuestras propias vidas. Te damos las gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén.